Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta super masterclass de educación inclusiva, ¿no? ¿Y de qué más? Y de necesidades educativas especiales. Hombre, eso es importante, ¿no? Gracias, chicos. Buenas tardes, Jenny, Daniel, Sonia, ¿qué tal, Maite? Bueno, pues la masterclass, por supuesto, la va a presentar el ponente, un querido profesor que tenemos nosotros aquí en Unión Universidad, un experto orientador educativo, por supuesto, que será el ponente de esta masterclass. Yo soy Leo Calle Alta, el director del máster de formación del profesorado, pero vengo en nombre de la institución de Unión Universidad y simplemente haceros una entradilla para que conozcáis un poco quiénes somos también, ¿no? Y por qué hemos cogido, ¿no?, en este caso, a Alberto Tarriño. Unión Universidad, para que estemos en ese contexto, pertenecemos al grupo Planeta, la PFU, el Grupo Planeta de Formación Universidades, y lo que unía al final como marca parece que es nueva, pero como institución no lo somos. Llevo muchísimos años trabajando para el mundo de la educación y así lo hemos demostrado, ¿no?, en este caso con la multitud de plataformas, de instituciones que tenemos en diferentes países. Y lo que intentaron apostar en este caso es por una institución, en este caso, céntrica, donde lo laboral, el now, esa pantalla, ¿no?, y esa orden marketingiana, ¿no?, que tenemos tan presente y tan cercana a nosotros, ¿no?, ese now laboral, ese now social, ese now académico, ¿no? Entonces, como queremos acercar el estudiante, queremos acercar la gente de la calle hacia nosotros, ¿no?, hacia nuestras titulaciones, pues qué menos que traer de aquí a un experto, ¿no?, que además de experto de UNIE, es experto de centros educativos en activo, es experto de la propia calle y de la propia familia. Porque al final lo que hace un orientador no solamente es trabajar con estudiantes, sino es también a nivel familiar, ¿no? Entonces, desde nuestra institución de Unión Universidad, lo que intentamos es acercar esa secuencia y ese aprendizaje, ese proceso de aprendizaje, no solamente, como he dicho anteriormente, a nuestros estudiantes, sino también abarcar pues una sociedad más libre, más pensadora, más crítica, y en este caso con nuestras masterclass y con todo lo que estamos abriendo esas puertas, ¿no?, como bien se titula, ¿no?, esta masterclass, abriendo puertas, acercar a todos los ponentes y a todo el mundo que quiera a descubrir qué es una universidad. No solamente en Madrid, porque también está la unidad online que está, como dirían los expertos, no solamente acercándose, sino que está dentro. Ya Universidad está formándose por todos los lados y está acercando también esa universidad fresca, que tenga esa soltura a la hora de trabajar pues con todos los ponentes y con toda la sociedad, como he dicho anteriormente. Simplemente agradeceros la participación, la inscripción, que estéis aquí con nosotros, porque eso significa que la educación importa y que, en este caso, esta temática es bastante importante. Te voy a dar paso, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis, estamos aquí para conectaros, estamos en los chats, por lo cual no os preocupéis, porque al final esto va a ser una ponencia vivencial, por lo cual estaros pendientes en el chat, porque hay casos prácticos, lo va a hacer muy cercano, sí. Por lo cual quiero soltura a la hora de escribir en el chat, ¿eh? Gracias a todos. Bueno, pues... se va a ir de la cámara, yo creo. ¿Qué? ¿Se va de la cámara? Sí, se va. Claro, no os preocupéis, es que la cámara me quiere, entonces tengo que volver a reconfigurarla, no os preocupéis. No os preocupéis, sé que esto es lo que pasa. Venga. A la cámara, porfa, a mí no. Hola, buenas tardes. Y no. Ahora sí. ¿Ya estamos? ¿Sí? Bueno, pues en primer lugar agradecer a UNIE, a mis compañeros estar hoy aquí, acompañaros en este ratito que hablaremos sobre la educación inclusiva y necesidades educativas especiales. Hace no mucho leí que para captar la atención de la audiencia había que contar una historia personal y hacer como una pregunta rocambolesca, ¿no? Entonces, yo voy a intentar matar los dos pájaros de un tiro, nada más empezar, pues para captar la atención básicamente y luego ya que todo vaya más rodado, ¿no? Voy a hacer primero una presentación personal, luego entraré más en lo profesional para que me conozcáis y nada, a partir de aquí desarrollaremos la clase, la que espero que, bueno, esta masterclass
la que espero que participéis, porque bueno, lo que quiero principalmente es que de aquí salgamos con herramientas para al final afrontar las necesidades de nuestros alumnos y normalizar situaciones que, bueno, que día a día vivimos en nuestros centros educativos, ¿no? Bueno, pues a nivel personal, soy, como ya ha dicho Leo, experto en familia. Estoy casado con Carolina, una profesora de infantil, espero que aquí no se me vaya la lagrimita, a la que admiro, que me ha dado, bueno, lo más maravilloso de mi vida, que son mis hijos, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, voy a hablar de mi camino, de cómo encontré mi vocación como docente. Yo creo que, bueno, todos los docentes al final encontramos la vocación fijándonos en alguien, en otro docente, que ha sido un poco ese camino, ¿no? El que nos ha abierto el camino, ¿no? Y el que nos ha facilitado, ¿no? De al final dedicarnos a esto, porque yo creo que es una profesión que si no tenemos vocación es muy complicada llevarla a cabo, bueno, por todo el trabajo que hay añadido y que muchas veces la sociedad no ve, ¿no? Yo lo encontré con mi profesor Juan en primaria. Juan era una persona cercana, amable, que estaba dispuesto sobre todo a escucharnos, y a partir de él, bueno, pues empecé digamos, a interesarme por esto de la educación. Quizá Juan no era el mejor explicando raíces cuadradas, porque todavía recuerdo a mi madre en primero de la ESO, noches y noches intentando explicarme las raíces cuadradas, pero sí es verdad que tenía un componente humano que no lo tenía ningún otro profesor. Y yo creo que este fue el primero de los pasos para llegar hasta donde estoy, que al final, bueno, soy docente. El segundo de los pasos en el que yo encontré mi vocación es que al final, bueno, en mi centro, tanto en el colegio como en el instituto, compartíamos clase con alumnos con discapacidad intelectual y en la secundaria con alumnos con autismo. Pues esto al final hizo que al final se normalizase que estos alumnos estuvieran conmigo en el aula y digamos que siempre tuve esa sensibilidad especial por ellos y compartía espacios de recreo y demás, y digamos como que esto dicho por palabras de mi madre, sabes que las madres exageran mucho, como que se pegaban mucho a mí para hacer cosas y actividades y demás. De hecho, bueno, sigo compartiendo relación con alguno de ellos, ¿no? Y bueno, cuando bajo a mi pueblo, que soy de San Fernando de Henares, pues bueno, pues el día de la tapa y este tipo de cosas, pues al final, bueno, normalizado dentro de nuestro grupo de amigos, ¿no? Y bueno, otra parte que yo creo que hizo que me quisiera dedicar a esto, quizá fue mi trayectoria como estudiante. Me etiquetaron, ¿no? como altas capacidades intelectuales. Las altas capacidades intelectuales llevan consigo socialmente una cara muy, muy positiva, pero realmente yo experimenté la cara B de las altas capacidades, esa parte que como que no se cuenta. Y bueno, pues yo era un alumno que no tenía ningún problema a nivel curricular, pero bueno, no encontraba la motivación dentro del aula. En secundaria, sobre todo, que no tenía figuras de referencia como tal entre el profesorado, pues me llevó a la desmotivación y bueno, y para que haya confianza entre nosotros, pues me llegaron a expulsar días de clase y demás, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue también un poco la manera que a mí me ha hecho entender a muchos de mis alumnos que vienen con muchos problemas, más allá de las altas capacidades, y que al final entiendes que realmente lo más interesante no es que yo le esté contando la vida de según qué autor o que le esté contando según qué fórmula matemática, sino que al final le importa más su contexto, su vida y los problemas que está viviendo en su día a día, ¿no? Pues a consecuencia de este maltrato que recibí sobre mis profesorados y sobre todo la ayuda de mi madre, pues he conseguido llegar hasta donde estoy hoy como docente y bueno, digamos que en mi carrera profesional la he dedicado por completo a intentar eliminar las barreras de acceso a la educación para todos mis estudiantes, con la idea de al final normalizar su situación en el aula y ver las necesidades como algo que al final que nos caracteriza a todos como sociedad. Porque considero que entre cada uno de nosotros y cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que estéis conectados, somos todos diferentes y por lo tanto al final una etiqueta o no tiene por qué caracterizarnos, sino al final, bueno, vivir de esa diversidad, ¿no? Y de esa riqueza que hay en cada uno de nosotros y aprender sobre todo de cada uno de nosotros. Ya he agotado la bala de mi vida personal y ahora voy con la segunda. La segunda pregunta que quería haceros es ¿con qué objeto identificaríais vosotros nuestro actual sistema educativo? Dejo que lo compartáis en el chat, que a los que estáis aquí me compartáis. ¿Con qué objeto, con qué identificaríais vosotros nuestro actual sistema educativo?
con un cuadrado. ¿Me parece bien? ¿Más ideas? Con un círculo, no entiendo la pregunta. No, es simplemente una pregunta rocambolesca, Isabel, es asociar nuestro sistema educativo a un objeto. Un círculo, debería ser un círculo. Un triángulo totalmente cerrado. Una estantería. Oye, las respuestas son interesantes. Un cajón. Un juguete de meter bloques de una sola forma. Eso me parece muy interesante también. Bueno, pues yo os voy a compartir mi concepción sobre nuestro sistema educativo. Un canapé. Y esta sería mi concepción sobre él. Bueno, los que habéis dicho un cuadrado, en mi caso es un cubo de Rubik, y voy a explicar el porqué. No le quiero quitar mérito a aquel que hace un cubo de Rubik o a aquel que hace un sistema educativo, porque considero que es muy complicado, pero al final no deja de ser un elemento que cuando está realizado por completo no deja de ser rígido y estático. Y esa rigidez y esa característica del cubo de Rubik nos lleva al final a no considerar cada uno de los contextos y las necesidades de nuestros alumnos debido a esa rigidez que presenta, a ofrecer un currículo rígido de saberes básicos, contenidos y competencias. En este sentido, no somos capaces de captar la totalidad de necesidades de nuestros alumnos a nivel curricular, desarrollar sistemas de evaluación excluyentes porque ya están muy marcados, por lo tanto, los alumnos no pueden demostrar aquello que conocen por diferentes vías, limita la innovación pedagógica, porque al final no deja de ser estático y rígido, distribuye de manera desigual los recursos materiales y profesionales, porque supuestamente se basa en un principio de equidad, pero todos sabemos que al final todos los colegios reciben la misma cantidad más o menos de recursos económicos, materiales y profesionales y se basan sobre unos estándares sin medir realmente el contexto en el que se encuentra cada uno de ellos. Excluye o reduce las oportunidades del alumno no estandarizado, ¿vale? Porque sabéis que el currículo se hace para un estándar que no existe, para el alumno que está en una supuesta media, ¿vale? Y esto que lleva al final a la desmotivación del estudiante, ¿no? Entonces, ¿todo esto qué nos lleva? Pues a las famosas necesidades educativas, ni más ni menos. Esta nueva concepción, aquí ahora voy a lanzar una daga a favor de las necesidades educativas. Esta nueva concepción que hay ahora, este nuevo paradigma educativo, en el que hemos abandonado por completo la dimensión cognitiva y atendemos el resto de dimensiones, me lleva a afirmar con total rotundidad que todos los que estamos en esta sala y todos los que estamos conectados, en algún momento de nuestra etapa escolar, hemos presentado algún tipo de necesidad educativa. A dimensión social, dimensión emocional, dimensión personal. ¿Y esto qué nos lleva? Pues principalmente a romper una barrera, a que las necesidades educativas no son solo características de unos pocos, sino que es parte de todos como sociedad, ¿no? Y como alumnos. En este sentido, bueno, pues voy a contar una anécdota que creo que también es importante contar anécdotas en mi día a día en el cole, que yo lo hago mucho con mis alumnos del máster. Ya sabemos que los padres y muchos profesores todavía siguen anclados en esa dimensión cognitiva de la educación, en la que, son del principio de que la letra con sangre entra y demás, ¿no? Nosotros, mis compañeras y yo en el cole, pues no somos muy amigos de esa frase, obviamente, y hacemos mucho aprendizaje vivencial fuera del cole, en contextos naturales y demás, ¿no? Entonces, hace no mucho tiempo, en caso de meses, nos surgió un problema en el colegio porque nosotros trabajamos habilidades sociales y, las trabajamos dentro, trabajamos herramientas de habilidades sociales, resolución de conflictos, todo este tipo de cosas, y luego las llevamos a contexto natural, las llevamos fuera, porque al final la vida es todo lo que pasa fuera del colegio, ¿no? Al final el colegio es un contexto muy reducido, ¿no? Y la vida es todo lo que pasa fuera. Al volver de la salida, que fuimos a un parque a trabajar diferentes juegos y demás, con otros niños de otros colegios y tal, veo mi correo, que me ha escrito una compañera, en este caso la tutora de un alumno, y me dice su madre que considera que no es la mejor forma de enseñar las habilidades sociales. Estamos hablando de un niño de primero de primaria. Yo lo que les dije, luego lo piensas, ¿no? Te ríes un poco. Lo que le dije un poco en el correo, que la llamé, contesté el correo primero, la llamé, que no sabía enseñar habilidades sociales a un niño de primero si no era de una manera vivencial. O sea, no sabía
ponerme delante de una pizarra y decir las habilidades sociales son, que lo ha dicho no sé quién, la resolución de conflictos, Entonces, con esto quiero decir que tenemos un trabajo muy importante los docentes en este nuevo paradigma educativo de cambiar mucha mentalidad social, incluso a familias que son jóvenes, porque siguen teniendo esa atribución de los contenidos, exámenes y demás, y estamos viendo que la educación está cambiando y que la educación como tal se tiene que adaptar a las necesidades que tiene la sociedad, ¿vale? Y no la sociedad adaptarse a la educación, sino es todo lo contrario, ¿no? Así que, bueno, pasamos al siguiente punto en el que vamos a definir, ¿vale?, qué son las necesidades educativas. A mí no me gusta hablar mucho de necesidades educativas especiales como tal, ya sé que la ley lo ampara, lo enmarca como tal y lo ampara. A mí me gusta hablar de necesidades educativas porque creo que al final lo de especial o no es algo, cuestión de criterios personales muchas veces o criterios legislativos, pero al final no dejan de ser necesidades educativas, en mayor o menor medida, ¿no? Y bueno, las necesidades educativas al final no dejan de ser desafíos individuales, sociales o contextuales, ¿no? Que eso nos supone una barrera de acceso a la educación en un momento determinado de nuestra etapa escolar o durante toda ella, ¿no? Y como características, bueno, pues son particulares, es decir, cada uno de nosotros, seamos del género que seamos, es decir, por ser mujer no compartimos unas características, una necesidad de características, las mujeres en sí comparten cada una de ellas, no comparten ninguna, son diferentes entre sí. Por tener una etiqueta no compartimos tampoco una necesidad y por ser de un grupo o de una etnia tampoco, es decir, son particulares y propias de cada uno de los individuos. Son multidimensionales, como ya hemos dicho, ¿vale? No solo afectan a la dimensión cognitiva del alumno, sino que tenemos que tener en cuenta la dimensión personal, la dimensión social, ¿vale? Todo el resto de dimensiones. Pueden ser temporales o permanentes, pueden ser durante un momento determinado de nuestra etapa escolar o pueden abarcar toda ella. Son identificables y evaluables con pruebas estandarizadas, ¿vale? Y obviamente requiere intervención y apoyo educativo. Tengo una mano levantada, no sé, para darle paso. ¿No? ¿No? Vale, ¿qué me parece? No, por el chat, mejor por el chat. Sí. Y después al final, Alberto, le damos... Ah, vale, perfecto, vale, genial. Vale. Vale, lo que sí quería decir en este punto en concreto de las necesidades educativas, me gustaría hablar ahora mismo de cifras. Hace no mucho leí un artículo que decía, en consecuencia de las necesidades educativas, se destinaba un gran número de recursos económicos, se hablaba de millones de euros porque los alumnos repetían y que la repetición costaba mucho dinero. Entonces, en este sentido, me gustaría que se le hubiera dado la vuelta a esa noticia, es decir, qué parte de dinero no invertimos en educación y en hacer frente a estas necesidades educativas que presentan nuestros alumnos, a darle más material, más apoyo profesional, ¿no? Muchas veces tenemos como, de manera social y de manera equivocada, las necesidades educativas tienen como una connotación negativa y así nos lo intentan transmitir y aquellos que no estamos dentro como concienciados dentro del ámbito de la educación en ese aspecto, pues nos lleva a leer este tipo de noticias, ¿no? Y a que digan, madre mía, y a pensar, ¿no?, conscientemente, es que los alumnos de hoy en día es que no hacen nada, no, es que nosotros tenemos que adaptarnos a esos alumnos y no los alumnos a nosotros. Y luego, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta como docentes es que yo creo que somos la profesión a la que más oportunidades se nos da. Y cuando hablo de oportunidades es que yo, por ejemplo, no me imagino haciéndome una operación, la que sea, no entiendo de medicina, y que el médico me la haga mal 4 veces, ¿no? O que haga alguien una operación de, no sé, una operación básica y mate o no a 3 de cada 4 pacientes, ¿no? Porque estaría muy claro que le deshabilitarían por completo. O tú, cuando vas al taller, a la segunda vez que te lo rompen el coche, no vas más. ¿Qué pasa con la educación? Que muchas veces el profesor no es capaz de asumir que parte de estas necesidades educativas, en cierto modo, podemos tener culpa a nosotros. O sea, no culpa como tal, no culparnos como tal, sino de que no hemos ofrecido las herramientas suficientes para hacerlas frente. Y tendríamos que ver que el abandono de cada uno de nuestros estudiantes es también un fracaso nuestro como docentes, porque no hemos sido capaces de captarles. Entiendo que al final influyen muchos otros contextos, pero creo que se nos están dando muchas oportunidades, ¿no? Y que nos estamos siendo capaces de aprovechar. Y que ya que tenemos, entre comillas, ese privilegio, pues vamos a facilitar que nuestras aulas sean cada vez
más inclusivas y que seamos capaces de darle esas herramientas que el alumnado necesita para que sí se desarrolle de manera íntegra. Y, no sea, y que cuando diga, mira, pues abandono mi etapa escolar o la abandono previamente, pero que no sea porque nos puedan decir, oye, es que no has puesto de tu parte, o que tú inconscientemente digas, o personalmente digas, es que no he dado lo que le necesitaba, es que le he abandonado. No, vamos a acompañar al alumno en todo este proceso. Vamos allá. A ver. Vale. Entonces, para esta detección de necesidades, he creado una especie de tips, vamos a llamarle así, de aspectos en los que deberíamos fijarnos, ¿no? Para la hora de determinar en nuestros alumnos, ¿no? dónde pueden surgir, ¿no? Pues ciertos puntos característicos en los que observar, ¿no? Y para así, bueno, pues si nos llama algo la atención, ¿no? Pues derivarlo al departamento de orientación y este tipo de cosas, ¿no? Lo he dividido por etapas, porque creo que es más interesante esta división por etapas para así aquellos que se encuentran en cada una de las etapas educativas tengan como, digamos, esa referencia, ¿no? Y bueno, pues en educación infantil creo que hay que hacer un foco bastante importante en el desarrollo sensorio-motor del alumno. Tenemos que observar la motricidad fina y gruesa de tenemos que, bueno, pues ser capaz de correr, de moverse, de saltar, si es capaz de coger el lápiz, la pinza digital, cómo colorea, si es capaz de coordinarse, de no caerse, de guardar el equilibrio. Bueno, pues todo este tipo de, bueno, y sobre todo respuestas a estímulos sensoriales, todo este tipo de aspectos que el alumno hace en infantil de manera natural, nosotros tenemos que estar ahí pendientes, ¿no? Mediante la observación y ver ahí, bueno, puede ser un foco de necesidad educativa. Luego, en el desarrollo cognitivo, en esta etapa, pues tenemos que fijarnos en las habilidades comunicativas y lingüísticas. Ya sabéis que, bueno, que el lenguaje es un proceso gradual y que, bueno, que pueden existir ciertos problemas, pero, bueno, pues se puede visualizar problemas de articulación y demás para dar una derivación a logopedas. La atención y la concentración. Sabemos también que en las etapas de educación infantil la atención es corta, pero tenemos que tener la capacidad de ver si el alumno realmente pues, es capaz de, dentro de una media, ¿no? Mantener y focalizar parte de su tiempo en el trabajo de aula, que ya sabéis que en infantil es muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Luego en el desarrollo socioafectivo, como veis, abarco un poco todas las dimensiones, no me quedo solo en la cognitiva, ¿vale? Si es capaz de tener unas relaciones interpersonales sanas, ¿vale? Si tiene un desarrollo emocional positivo, si tiene autonomía, si tiene autocontrol. Bueno, pues todo este aspecto que se trabaja en infantil, ¿vale? Hay que mantener bien el foco, ¿vale? Porque puede ser un punto de partida, ¿vale? De la necesidad. Bueno, se interactúa de manera adecuada con nuestro entorno educativo, con el entorno social, ¿vale? Y sobre todo, y algo muy importante, si cuenta con ese apoyo familiar, ¿vale? Es muy importante que cuente con esa red de apoyo, ¿vale? En los primeros años de vida y en los primeros años de escolarización. En la etapa de educación primaria, ¿vale? Esto a mí me gusta siempre, bueno, cuando se lo explico a mis alumnos, que se lo explico de otra manera desde el punto de vista de la orientación y desde la evaluación psicopedagógica, me gusta siempre recalcar que esto se va anclando una etapa con otra. Es decir, no que porque pasa primaria ya olvido de focalizarme en los aspectos anteriores, ¿no? Me gusta que se haga de manera anclada porque muchas veces, pues, hay aspectos que otros profesores no han observado y que a lo mejor son importantes que en primaria las observamos o en secundaria las observamos. Es decir, lo vamos haciendo de una manera paulatina y gradual, ¿vale? Pero sin olvidar siempre lo anterior. Ya en primaria, que empiezan con las asignaturas y las áreas, algo más académico, pues bueno, tenemos que ver para determinar si hay algún tipo de necesidad o dificultad en el aprendizaje, qué rendimiento tienen en las áreas curriculares, cuál es el nivel de lectura y comprensión, ¿vale? Cuáles son las habilidades matemáticas y cuál es la capacidad para seguir instrucciones. A nivel emocional, pues un poco como ocurre en la etapa de infantil. Las relaciones interpersonales, cuál es su nivel de autoestima, ya empezamos ahí a ver, ¿no? qué cosas le afectan, cuál no, cómo viene el niño, cómo es capaz de gestionar sus conflictos, cómo es capaz de gestionar una mala noticia, una mala nota, este tipo de cosas, ¿vale? Las habilidades sociales. Y luego, muy importante, siempre hablaré de la importancia que tiene la familia dentro de la educación del alumno, bueno, y la interacción del entorno escolar con la familia, ¿vale? Al final la familia tiene que ser una red de apoyo, ¿vale? Y ser una parte más del proceso educativo. ¿Por qué? Porque nosotros, la familia nos va a contar muchas cosas que ocurren fuera que no vemos y nosotros les vamos a contar cosas que ellos no son capaces de ver. Yo a mí algo que me llamó mucho la atención durante la etapa de pandemia, esta en la que desde la educación la hacíamos desde casa y que veíamos un poco lo que pasaba en casa y lo que pasaba en la nuestra, yo había alumnos que no reconocía en su casa, pero para bien y para mal.
O sea, yo en ese sentido dije, alumnos que en clase son súper correctos y cuando te vienen la familia a contarte, bueno, es que en casa es un poco tirano, tal y demás. Digo, no me lo puedo creer. Pues en la pandemia todo este tipo de cosas las pude ver a través de una webcam y la verdad que, bueno, pues por eso es muy importante esta interacción, ¿vale?, familiar y escolar, para que nos cuenten aquello que no somos capaces de ver y sobre todo para dar herramientas, ¿no?, y competenciar a las familias en este aspecto. Y luego, bueno, pues en educación secundaria vamos a seguir fijándonos en el desarrollo académico, ya más orientado hacia las actitudes profesionales. En el desarrollo personal es una etapa, ya sabéis que sufrimos un montón de cambios en todas nuestras dimensiones y por lo tanto es muy importante, bueno, pues resaltar el tema del autoconcepto, la autoestima, ver esa capacidad que tiene el alumno, ¿no?, de gestionar su propio yo y de desarrollo profesional, ¿vale? Ya tenemos que empezar a darle habilidades, ver qué habilidades tiene para tomar decisiones. Y en este sentido he puesto un pequeño caminito, ¿vale?, para ver cuál es el paso a seguir una vez llevando a cabo, digamos, esta criba de necesidades, digamos, cuál es el proceso para llevar a cabo, ¿no?, para gestionar la parte de orientación y que puedan determinar o no si el alumno posee un tipo de etiqueta y qué necesidades educativas tiene, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar aquí, en el que observamos las dificultades de aprendizaje previo a todo lo que hemos visto antes. Para ello, ¿vale?, vamos a revisar ya no solo con la observación en el aula, todos los sistemas que existen del alumno, pues de otros tutores, a revisar el expediente del alumno, llevamos a cabo una evaluación inicial, ¿vale?, y luego observamos el desarrollo del alumno, ¿vale?, en aquellos aspectos en el que hemos visto que presenta dificultades, ¿vale? Una vez llevado a cabo esto, como veis, muy importante una reunión con la familia del alumno para que nos cuente, ¿vale?, para que esas dificultades que hemos visto, si ellos también las observan en casa o de qué manera ellos llevan a cabo, donde nosotros hemos visto la dificultad, de qué maneras ellos llevan a cabo esas acciones en el aula, porque a lo mejor tenemos un alumno que en casa es súper autónomo, ¿vale?, y en el colegio ya, pues que no es capaz de quitarse el móvil y demás, pero porque a lo mejor influyen otras cosas que a nosotros nos escapan. Entonces, por eso es muy importante esa comunicación, porque a lo mejor simplemente a partir de un problema social él no es capaz de ponerse el babi en clase o de cambiarse de zapatillas porque le da vergüenza porque un día, tú imaginaros, es que voy a ir al absurdo, un calcetín roto, pero es que los alumnos de infantil son así, de primero de primaria, ¿no? Entonces, le decimos, mira, es que hemos visto que a nivel de autonomía es que el niño no es capaz de vestirse y cambiarse solo, y claro, a lo mejor le dice, no, mira, es que mi hijo es capaz en casa de esto, entonces ahí a nosotros nos faculta, ¿no?, para mirar de dónde sale, por qué sale esa necesidad educativa, ¿no? A partir de aquí, una vez que se habla con la familia, ¿vale?, se desarrollan medidas ordinarias en el aula con el alumno, ¿no? Pues estrategias metodológicas, adaptaciones de acceso, ¿no?, todo este tipo de cosas. Y hay dos opciones. Una, que se solucione la dificultad, ¿vale? O que, bueno, que veamos que existe una progresión en ella, ¿vale? O que no se solucione. En el momento que no se solucione, ¿vale?, mandamos una autorización a la familia de derivación, ¿vale?, para que el departamento de orientación lleve a cabo, pues, una evaluación psicopedagógica del alumno, ¿vale?, para así determinar qué necesidades presenta, ¿no? Esta evaluación psicopedagógica tiene al final dos vertientes, una vertiente que es contexto familiar y social, como veis siempre la familia está presente, y luego el desarrollo de diferentes pruebas estandarizadas que van a depender un poco de allí donde hemos detectado la necesidad, ¿no? Si se encuentran necesidades específicas de apoyo educativo, se emite el informe y aparece la famosa etiqueta, las etiquetas. ¿Qué pasa? ¿Qué concepción tengo yo sobre las etiquetas? Pues bueno, para mí las etiquetas son una barrera, porque bueno, imaginaros como docentes, en el momento que os viene otro docente y os está al final del curso y os transmite que va a heredar, yo lo digo siempre, ¿no?, con el cambio de clase, va a heredar un alumno que, vamos a ir a un trastorno grave de conducta. ¿Cuál será la reacción de ese docente? Tienes un alumno con trastorno grave de conducta. De momento se crea una barrera, ¿no?, yo creo, entre el docente y el alumno, porque vemos dificultades, pero mirad si lo abordamos desde la necesidad. Pues mira, este alumno tiene necesidades emocionales a consecuencia de que no es capaz de resolver de manera autónoma sus conflictos y tiene una mala gestión emocional y además tiene una baja tolerancia a la frustración. ¿Veis cómo cambia un poco la idea? Bueno, pues oye, yo ya como docente sé dónde tengo que trabajar, sé de dónde parto. Pero si digo, bueno, pero es que tienes un alumno
va a ser un alumno que tiene autismo y que va al aula específica. Uf, el profesor dice, y encima si no está muy sensibilizado, su reacción es una barrera completa, ¿no? Entonces, pero si le decimos, mira, pues el alumno presenta problemas en la comunicación, vamos a tener que adaptar la clase, vamos a tener que poner pictogramas y secuenciar y demás, ¿vale? Porque dando esta información desde la necesidad, principalmente estamos ayudando al docente y estamos quitando muchas barreras. Yo durante estos años, a partir de hablar de la necesidad, a los docentes he visto que, bueno, pues que al final se quitan muchas barreras y que realmente es mucho más fácil abordar la necesidad de llevar a cabo una educación inclusiva en el momento que eliminamos la etiqueta. Viendo que al final la etiqueta es necesaria, porque ya sabéis, bueno, ya ahora lo veremos más adelante, para así recibir ciertos apoyos, cierta financiación por parte del sistema educativo, pero a nivel de aula, a nivel práctico, deberíamos basarnos en la necesidad, ¿no? Para ejercer nuestra labor, ¿no? Vale, pues vamos ya. Una vez tenemos las famosas etiquetas, ¿vale? Esto vamos a partir de lo que dice la ley de alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, ¿vale? Pues se nos abren 8 posibilidades, ¿no? Esto es clásico de una pregunta de examen de magisterio y demás. Ya sabéis que con la nueva ley han cambiado un poquillo. Dentro de los ACNEAES pues están los alumnos que presentan trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, retraso madurativo, desarrollo del lenguaje y la comunicación, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, situación de vulnerabilidad socioeducativa, las altas capacidades intelectuales, la incorporación tardía al sistema educativo, condiciones personales o historia escolar y los ACNE, ¿vale? Dentro de los ACNEs ya sabéis que se abre otra categoría, ¿vale? Que sería la que se encuentran los alumnos que presentan discapacidad auditiva, visual, trastorno grave de conducta, discapacidad física, intelectual, ¿vale? O trastorno del espectro autista, ¿vale? ¿Cuál es al final como yo veo el criterio para poner etiquetas? Pues al final una manera de destinar o no recursos. Porque ¿qué ocurre con estos primeros que hemos visto antes? Pues los ACNEAES como tal, ahora vamos a ver las diferencias entre las ACNE, no reciben apoyo ninguno y tienen ciertas, ahora vamos a ver en qué se diferencian, cierta diferencia con aquellos que son ACNEs, ¿vale? Vamos a ver, esto lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, vamos a ver similitudes y diferencias entre ACNEAES y ACNEs. Pues la primera de ellas es que ambos precisan una evaluación psicopedagógica, ¿vale? Para que exista esa etiqueta diagnóstica, ¿vale? Y requieren de una atención escolar diferente a la ordinaria. Pero ahora vamos a ver que requieren de una atención escolar diferente a la ordinaria en los ACNEAES, pero no se les dota de esos recursos, ¿no? El ACNE requiere de un dictamen de escolarización. ¿Por qué? Porque el ACNE sí puede estar escolarizado como tal en la educación ordinaria, la que todos conocemos, vaya, en ordinaria con apoyos, en aulas de atención preferente o en educación especial. Cosa que no ocurre con los ACNEAES, que solo podrían escolarizarse en aulas ordinarias. Vamos a ver. El ACNE puede, por sus características, tener una adaptación de los currículos, ¿vale? Se puede alterar el nivel de los contenidos y la evaluación como tal, y los ACNEAES no, ¿vale? En el caso de los ACNEs, se puede determinar sus criterios de promoción dependiendo a las diferentes dimensiones del alumno y si se han alcanzado o no los objetivos establecidos, ¿no? En sus adaptaciones curriculares. Y en el caso de los ACNEAES, su promoción viene determinada por igual que el resto de sus compañeros, ¿vale? ¿Cuál es otra diferencia muy significativa? Pues que el ACNE sí recibe apoyo de los especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y técnicos. ¿Y cuál es el problema que yo planteo aquí? Pues el principal problema que planteo es que estamos en una ley que promueve la inclusión y el principio de equidad. Y no llego a entender muy bien cómo, al final, etiquetas o criterios diagnósticos son las que determinan que un alumno recibe un apoyo o no recibe un apoyo, o no se le destina cierto recurso personal o profesional o no. Estamos rompiendo por completo ese principio porque creo que se les debería dotar
ya no solo a los acneaes, sino a cualquier alumno que presente una necesidad educativa en un momento de su etapa escolar, ¿vale? Los mismos apoyos de una manera temporal, a lo mejor no tan permanente, que ocurre con el caso de los acneaes. Y como consecuencia de la inclusión de acneaes en el aula, pues empezamos y parte, ¿vale?, el principio de inclusión, ¿vale? Lo más importante es, al final, normalizar la diferencia dentro de la clase, las diferencias. Y aquí os voy a contar un ejemplo que viví hace no mucho. Ya sabéis que el día 2 de abril se celebra el Día del Autismo. Y bueno, pues en nuestro colegio, como centro preferente, lo celebramos como tal, ¿no? Pues una de las actividades que se plantearon era escribir una carta en la de qué manera podría ayudar a los alumnos con autismo. Bueno, y vosotros tenemos aulas preferentes y nosotros tenemos alumnos que desde infantil han compartido con ellos espacios, clase como tal, y salen a nuestras diferentes clases a trabajar aspectos muy específicos. Y nada, pues nos llamó bastante la atención que los alumnos, los compañeros, tienen tan normalizado que sus compañeros son diferentes y están ahí, que no eran capaces de identificar que alumnos con características muy claras de autismo presentaban esta condición. Porque es que están en su día a día en el aula. Y al final de eso se trata. Y ese es un poco el trabajo que nosotros desde el centro intentamos hacer. Al final es normalizar esa situación, ¿vale? Y nada, y ver positiva la diferencia. Pues al igual que tenemos alumnos de diferentes etnias, pues bueno, pues tenemos alumnos que presentan una etiqueta diagnóstica, pero que están dentro de nuestro día a día y no se ve como algo diferente, sino que al final es algo que... algo que al final hace que crezca, ¿no?, la clase como tal, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la inclusión educativa? Bueno, pues garantizar que todos tengamos un acceso a una educación de calidad, ¿vale? Y enfatizar la importancia de equidad, diversidad y respeto, ¿no?, ante las diferencias. ¿Cómo? Pues bueno, permitiendo que haya accesibilidad física y arquitectónica, existe una accesibilidad curricular, un apoyo individualizado, un fomento de una cultura de inclusión y aceptación, ¿vale? Y que participen de manera activa en el proceso de aprendizaje todos los estudiantes, ¿vale? Todos. Y cuando digo todos, es todos, sin importar, al final, la condición de estos. A nivel social y escolar, ¿qué beneficios aporta la inclusión educativa? Bueno, pues principalmente, y algo que es necesario en nuestra sociedad, el fomento del respeto y la aceptación, ¿vale? Desarrollar la empatía por el otro, promocionar la autoestima, ¿no?, de estos alumnos, fomentar una oportunidad de apoyo mutuo y crecimiento personal y social, mejorar el rendimiento académico, ¿vale?, y promocionar la diversidad del pensamiento. En este sentido, pues como podéis ver, la inclusión educativa ya no solamente el crecimiento de aquellos que presentan una diferencia, sino ese crecimiento de todos y, al final, su generalización en nuestra sociedad. Si nosotros desde pequeñitos estamos acostumbrados a ser inclusivos, en el momento que seamos adultos seremos una sociedad inclusiva. Entonces, tenemos que empezar desde bien pequeños a fomentar este principio. Entonces, gracias a la inclusión surgen estos conceptos que son fundamentales. El concepto de equidad, ¿vale?, que al final no es más que reconocer y abordar las desigualdades, ¿vale?, existentes en el sistema educativo y garantizar que el acceso para todos, ¿vale?, propicie el pleno desarrollo de nuestro alumno conforme a sus características. El concepto de diversidad, ¿vale?, pues ser consecuentes de que existe una amplia gama de características entre todos nosotros, ¿vale?, y que todos tenemos diferentes experiencias y perspectivas ante la misma cosa, ¿no? El respeto, ¿vale?, que al final implica reconocer y valorar y celebrar la diversidad. Y vamos con ello. La tolerancia y la justicia. En este sentido, para ello es muy importante que el alumno ocupe el centro de nuestra práctica, que sea el centro de nuestra práctica docente. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que yo la manera en la que concibo la educación es la siguiente, es alumno, familia, contexto y luego nosotros, como profesores. Nosotros al final
no debemos de olvidar que somos unos guías dentro de su camino, que estamos de manera temporal en sus vidas y lo que tenemos que hacer es ayudarles y darles herramientas para encaminarles en este sentido. Yo lo intento llevar a cabo en mis clases, voy a contar 3 ejemplos a diferentes niveles, en bachillerato, aquí en la universidad y en primaria, en la que el alumno es el centro y al final se fomenta porque el alumno se conozca, que se desarrolle emocionalmente, que se desarrolle socialmente y sobre todo que desarrolle conocimiento. Os voy a comentar pues, un caso que me ocurrió también igual hace poco en el Día del Autismo, aquí en la clase de la universidad, justo precisamente ese día tuve clase, y yo simplemente les lancé una pregunta con total libertad y les pregunté os voy a decir literalmente, ¿qué mitos sobre el autismo habéis echado abajo por vuestra experiencia o por vuestra práctica, ¿no? con personas con autismo? Pues ya no solamente el lazo emocional que creo que crearon entre ellos compartiendo experiencias, sino que creo que aprendimos más sobre el autismo todos y vimos que era un espectro muy amplio y que cada uno tenía un punto de vista diferente porque había vivido el autismo de una manera diferente. Aprendimos más del autismo en esa charla de 1 hora y media que a lo mejor que si me pongo yo a contarle cosas sobre Riviera a los alumnos. ¿Por qué? Porque partimos de una pregunta, partimos de sus intereses, partimos de su contexto, de sus necesidades y al final creamos sale una cosa muy bonita, la verdad. ¿Por qué? Porque al final cuando el alumno es el centro, pues suceden cosas fuera del cubo de Rubik, ¿no? Os voy a contar otro caso en el que pues, se pone el alumno en el centro. De esto hace ya 3 o 4 años. Os hablo de un alumno con autismo que estaba en bachillerato y me acuerdo que salía conmigo para trabajar técnicas de estudio. Estábamos trabajando el tema de la guerra, Rusia y demás, y coincidió que yo me iba a Moscú en el Puente de Mayo, o sea, el que estaba ahora el Puente de Mayo, ¿no? Pues él, él le motivaba bastante todo el tema del turismo y demás, y le dije, pues mira Mario, se me está ocurriendo que a lo mejor para yo ayudarte a ti con el estudio y tú ayudarme a mí con el viaje, vamos a preparar sitios para ver en Moscú que tengan que ver con esto que estás tú estudiando, ¿no? Pues dije, pues sí, me gusta mucho la idea y demás. Me hizo... Académicamente el examen fue maravilloso, sacó más de un 9, ahora mismo no sé, 9,25, 9,5, estamos hablando de bachillerato. Es un alumno que que presenta autismo, vaya, y luego, me hizo una guía y un paso a paso por Moscú, o sea que yo creo que si vete hasta el cementerio, mira, que hay un búnker que no sé qué, que explotó una bomba de no sé qué, porque, fue maravilloso, ¿no? Y luego, os voy a contar el caso de una alumna de primaria que está en mi grupo de Big Brains, que coordino un grupo de altas capacidades de alumnos de primaria. Esta niña es maravillosa. Yo digo siempre que su cerebro va en avión, a diferencia del resto. Y personalmente, tiene unos valores increíbles. Tiene una alumna en su clase que va en silla de ruedas, es la primera que sale con ella. Cuando hacemos salidas del departamento, es la primera que se coge a los más pequeños, con necesidades, y va con ellos de la mano y demás. O sea, tiene una calidad humana impresionante, más allá del cerebro que tiene, que es prodigioso, ¿no? Ella no encuentra la motivación en clase como tal si no se le aporta más contenido o contenido que parta de sus necesidades, sus intereses, porque lo hace todo muy rápido, ¿no? Porque al final, pues tiene un CI altísimo. Y en segundo de primaria le planteamos, ella siempre ha estado entusiasmada con viajar a París y demás, ya sus padres le llevaron y le decimos, pues cuéntanos sobre París. Digo, investiga, a ver qué nos quiere contar sobre París. Pues gracias a su interés, pues descubrió los cuadros que había en el Louvre. Nos habló de Napoleón, nos habló de todo París, de qué visitar, de la comida típica de Francia. Aprendió unas palabras en francés. Estamos hablando que estamos en segundo de primaria, que nosotros no hablamos francés como tal. Entonces, veis que ocurren cosas maravillosas cuando el alumno es el centro al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y a partir de aquí, la educación cambia, porque en el momento que nosotros somos sus guías, estamos facilitando que ellos se sientan incluidos y que participen de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros tenemos muchas veces que saber echarnos a un lado y simplemente darle las herramientas para que el aprendizaje y el conocimiento surja, ¿no? Entonces, ahora
he marcado 8 tipos de estrategias a nivel de centro, a nivel de aula, a nivel individual, ¿vale? Para promocionar la inclusión en los centros. Son pequeños cambios que todos podemos llevar a cabo sin un gasto excesivo en material, sin unas herramientas muy técnicas ni mucho dinero, simplemente son pequeños cambios que podemos hacer en el día a día para permitir unas aulas inclusivas, ¿no? A nivel de centro, bueno, el objetivo principal que tenemos que buscar para que sea inclusivo, pues es crear principalmente un entorno inclusivo que promueva el bienestar de todos los estudiantes, ¿no? Para ello, bueno, pues desarrollar una política de centro inclusiva, formar al profesorado, ¿vale? Es muy importante dotarle al profesorado de herramientas, ¿no? Para atender a la diversidad, ¿vale? Y para ser inclusivos y ser capaces de bandear, en este sentido, ¿vale? Con todas las características de nuestros alumnos. Que sea accesible física, sensorial y cognitivamente, que la comunidad educativa participe en el centro, y cuando hablo de comunidad educativa hablo también de las familias, de que seamos capaces de celebrar y sensibilizar la diversidad, bueno, pues días como la celebración del Día del Autismo, la celebración del Día del Síndrome de Down, al final que sea parte de nuestro día a día. Desarrollar protocolos de intervención cuando llega un alumno que presenta necesidades educativas diferentes de las que ya poseemos, o aquellos que ya están allí, de qué manera intervenir, según qué casos. Favorecer un clima escolar respetuoso y tolerante, eso sobre todo, ¿vale? Y luego, sobre todo, tener asociación con agentes externos y coordinar con ellos, ¿vale? Para así dotarnos a nuestros estudiantes de herramientas que van más allá del contexto escolar. A nivel de aula, pues mirad, al final el objetivo principal, ¿vale? Es que todo el alumnado obtenga logros y participe en las actividades del aula, ¿vale? Porque recordad, bueno, por lo menos a lo mejor yo que soy muy vejete, al final, cuando nosotros estudiábamos, pues siempre estaban aquellos que sacaban buenas notas y los que sacaban malas notas, pues oye, pues el profesor, mira, yo de esto no me preocupo, yo voy a los que van al 8, 9 y 10 y el resto me da un poco más igual. Al final, ¿qué pretendemos ahora? Bueno, que es que todo alumnado tenga logros, porque esto al final incide en la motivación, incide en la autoestima de manera positiva, ¿vale? Y que sobre todo participe de diferentes maneras. No todo al final, a lo mejor todos no pueden tener un rol principal, pero sí puede haber pequeños roles, ¿no? En la película no todo el mundo puede ser siempre DiCaprio, pero siempre hay gente que le apoya ahí, ¿no? Para ello, pues bueno, el uso de diferentes metodologías y modelos inclusivos en el aula, ya sabemos, pues hemos hablado del modelo DUA, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por tutores, ese tipo de cosas. Facilitar que el conocimiento surja a través de los intereses de nuestros alumnos, un poco lo que os he ido contando. Flexibilizar los agrupamientos del aula, ¿vale? No tenemos que tener aulas estáticas en el que estén siempre en parejas o en grupos de 4. Vamos a facilitar, ¿no? Porque el aprendizaje surja de diferentes maneras y, sobre todo, que no nos dé miedo salir fuera del cole. Porque al final nosotros tenemos que competenciarles para la vida fuera. Que no nos dé miedo hacer un aprendizaje vivencial. Oye, pues nosotros hacemos mucho. Salimos a la compra. Ya os he contado lo del parque. Vamos a desayunar. Porque al final, muchos de nuestros alumnos, por las características de su familia, en las que pues tienen muchas horas de trabajo y casi no les ven, no están expuestos a cosas que nosotros hemos aprendido de manera natural, o no salen al parque, porque ya sé que a veces ven niños en los parques. Pues nosotros le facilitamos eso, porque al final lo que queremos es competenciarles para la vida, para el día a día. El otro día leía que el 80% de lo que aprendemos en primaria y secundaria se acaba olvidando. ¿Y por qué se acaba olvidando? Pues básicamente porque no lo utilizamos. O sea, al final los logaritmos se nos olvidan porque no los utilizamos. ¿No? Me acuerdo de bachillerato estar ahí con ellos liados, pero luego los acabamos olvidando porque no los utilizamos como tal. Pero aquello que somos capaces de hacerlo de aprenderlo de manera vivencial, como estas pequeñas cosillas de salir fuera del aula, por ejemplo, voy a ir a una clase de biología. Yo además, el otro día además me tocó sustituir en Science y claro, yo me acuerdo que me dejaron allí el librito, el esquema con la planta y sus partes de la planta en inglés, el tal, el roots, tal, y genial, ¿vale? Pero me interesa mucho más que, oye, tenemos un huerto en el cole, vamos a ver allí qué tenemos, ¿no? Porque es la mejor manera de aprenderlo. Porque en nosotros, yo además dibujo fatal, te puedo dibujar una planta y parecerle todo menos una planta, lo mismo que te parece un marciano, pero ahí vamos a ver diferentes tipos de planta, vamos a ver los tallos, vamos a ver la flor, vamos a ver las raíces, vamos a ver todo esto, ¿no? Y no nos tiene que dar miedo de salir fuera del colegio a aprender, porque también es aprendizaje como tal. Luego, bueno, pues utilizar herramientas y recursos multimedia. Joder, la informática y los medios electrónicos han llegado para quedarse y tenemos que utilizarlos. Y no nos tiene que dar miedo. Y muchos profesores dicen, pues nosotros, por ejemplo, tenemos el proyecto Chromebook en el cole. Y se le puede sacar muchísimo partido, pero siempre
ay, es que hay un montón de... O sea, podemos utilizar cosas que ya están creadas para enriquecer nuestras clases, que a lo mejor a través del Chromebook somos capaces de enganchar a alumnos que por medio de un libro físico o de que yo les esté contando algo, no somos capaces de engancharlos, y de eso se trata, utilizarlos a nuestro favor, todo este tipo de herramientas. Luego, individualizar el aprendizaje, establecer metas individuales, y con esto que digo, por esto hablo de la flexibilidad de los currículos. Nosotros tenemos que ser capaces de que nuestros alumnos sean capaces de llegar a unas metas. Y si a todos les ponemos las mismas, habrá algunos que pasen por arriba, algunos que se queden justitos y otros que no lleguen. Los que pasan por arriba los vamos a perder y los que no lleguen también. Vamos a quedarnos ahí en esa media y eso no nos lo podemos permitir. ¿Vale? Y luego que la evaluación sea formativa. Vamos a contarles a nuestros alumnos en qué son buenos, qué están haciendo bien, y aquello que se está un poco peor, oye, pues vamos a darle las herramientas para que lo mejore, ¿no? Veis que al final son pequeños cambios que no cuestan dinero, que es ponerse. Ya que no, es que estos cambios llevan, siempre digo, son un poco excusas, ¿no? Es que este cambio de la evaluación, de la educación inclusiva, el modelo dual y demás, lleva consigo un gasto económico importante. No, es que son pequeños cambios que podemos hacer todos desde ya. Y luego, bueno, pues a nivel individual, el objetivo principal es proporcionar un apoyo individualizado a cada estudiante para así garantizar su pleno desarrollo, ¿no? En todas las dimensiones. Por ello debemos ofrecerle un apoyo personal, social y emocional. El alumno nos tiene que ver como una figura cercana, ¿vale? Tenemos que olvidarnos que el profesor está aquí y el alumno aquí. Tenemos que ponernos más a la par con él, escucharnos y que nos vea como una persona de confianza. Yo soy mucho de compartirles a mis alumnos mis problemas del día a día, decirles, pues oye, tengo mucho trabajo, pues oye, Leo hoy me ha mandado que le mande no sé qué cosa, pues la directora hoy me ha hecho, y este agobio que no, pues también compartirlo con ellos, porque muchas veces ellos me cuentan, es que no me da tiempo a hacer deberes porque es que he tenido fútbol a no sé qué, pues mira, pues a mí no me da tiempo a contestar 3 correos pues porque me ha pasado esto, ¿no? Y que vean al final que tú también tienes tus problemas. A mí me llama mucho la atención que yo creo que esto al final, cuando tú te acercas a ellos, ya lo ven como más normal, cuando un alumno te veía en un centro comercial, comprando. Yo creo que se pensaban que vivíamos en los colegios, que vivíamos allí. ¿Por qué? Porque pensaban que no teníamos vida más allá de la hora que le dábamos clase, porque nos poníamos en una posición aquí sobre ellos y no éramos capaces de contar nuestro día a día. Y yo, bueno, le cuento, tengo que ir al Carrefour. Y se lo digo, y a lo mejor me ven en el recreo, yo soy muy amigo de bajar al recreo cuando no me toca cuidar para estar con ellos o invitar a que entren a mi clase en el recreo si no tengo que cuidarlo. Y a lo mejor me ven, pues, hablando con mi mujer que te estamos haciendo la compra y se lo cuento, mira, porque estamos haciendo esto, os estoy comprando. Y al final, naturalizar un trato, ¿no?, cercano a ellos, que a ellos les da luego la oportunidad de abrirse a contarte sus problemas en su día a día. Establecer metas claras y alcanzables, ¿vale? Tenemos que fomentar la autoestima del alumno, ¿vale? Favorecer la igualdad de oportunidades, usar siempre el refuerzo positivo con ellos, ¿vale? Vamos a dejar de penalizar todo, vamos a corregir siempre en positivo. Facilitar el acceso a recursos alternativos de aprendizaje y, sobre todo, y muy importante, ¿vale?, colaborar con las familias. Y, bueno, pues, a partir de aquí, he desarrollado un pequeño caso práctico. El primero lo he dado yo resuelto, ¿vale?, para que así veamos de qué manera esto ponerlo en práctica, ¿vale? Esto que os he contado, porque si no, pues, bueno, este hombre ha venido aquí y nos ha contado su historia, pero, bueno, vamos a ver. Vamos a contextualizarnos dentro de un centro de educación infantil y primaria, en una aula de segundo. El alumno exhibe TDAH y su nivel de competencia curricular, ¿vale?, corresponde al curso en el que se encuentra. Presenta conductas disruptivas, ¿vale?, en todos los entornos escolares, bajo niveles de concentración y dedicación a las tareas, y tiene una excesiva actividad motora y la familia encima no colabora y no está implicada con el alumno. ¿Qué se requiere? ¿Qué estrategias inclusivas voy a llevar a cabo con él, ¿vale?, para incluirle, ¿vale?, en el desarrollo del centro, ¿vale?, para garantizar su inclusión. Pues, bueno, a mí me gusta esto. Sí, es verdad que luego hay que meterse en materiales y contenidos más concretos, bueno, y abordar al final desde el currículum, ¿no?, aspectos curriculares. Me gusta dividirlo como en cinco pasos, ¿no? Mirad, el primero de ellos es al final la detección de necesidades, ¿no?, que un poco con lo que os he contado era bastante sencillo, ¿no? Era necesidad de adaptaciones curriculares individuales de acceso, aumentar su periodo de atención, necesidad de disminuir su excesiva actividad motriz y necesidad de mejorar sus conductas en los diferentes contextos, ¿no? El segundo de los pasos que doy siempre, pues, es ver los hitos del desarrollo. Bueno, pues aquí te puedes apoyar en diferentes autores. Yo me apoyo en Piaget. ¿Piaget qué dice? Pues bueno, que en esta etapa de entre los 7 y los 8 años, ¿vale?, pues empiezan a utilizar la lógica para llegar a conclusiones válidas, el pensamiento comienza a ser menos egocéntrico y aparecen características como la reversibilidad, conversación y orden, ¿no? Y a partir de aquí vamos a ver cómo a nivel de centro, aula individual,
podemos adaptar, ¿no? Pues le podemos garantizar un entorno inclusivo a nuestro alumno. A nivel de centro, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer siempre es revisar los documentos de centro, ¿vale? Para ver primero si recoge la diversidad del alumnado que escolariza, ¿vale? Y tiene una respuesta para el mismo, ¿no? Algo muy sencillo, mirad, elaborar un programa de patios, ¿vale? ¿Para qué? Para que el alumno se sienta integrado con sus iguales, ¿vale? Interactúe con ellos y controlar así sus conductas disruptivas, para que cuando surjan, oye, vamos a ver a qué herramientas le doy. Porque al final, si a mí me viene fulanito, menganito después del patio y me dice que se ha pegado, ha discutido con un alumno, si ya eso ha pasado. Ya cuando le doy la herramienta no es significativa como tal, ¿vale? Desarrollarnos con la sensibilización sobre el trastorno, ¿vale? Y luego ofrecer al profesorado recursos y estrategias, ¿vale? Para abordarlo. A nivel de aula, pues bueno, desarrollar actividades participativas para que se sienta implicado, ¿vale? Que se fomenten valores como el respeto y la tolerancia, ¿vale? Y la no discriminación a la diferencia. Desarrollar metodologías activas, porque al final es muy importante, bueno, es decir, tiene una alta actividad motora. Pues oye, metodologías activas, variedad y cooperativa, para que el alumno no lo tengamos siempre sentado en una silla, ¿vale? Porque necesita moverse. Vamos a aprovechar este movimiento pues, para desarrollar conocimiento por otra vía, ¿no? Vamos a adaptar los espacios, ¿vale? ¿Para qué? Para que evitar todos los elementos distractores que pueda tener el alumno en clase. Vamos a favorecer el agrupamiento flexible, ¿vale? Con alumnos, porque a lo mejor sean más afines a él, ¿vale? Y que compartan intereses y necesidades, ¿vale? Y luego ofrecer un material didáctico adecuado, fraccionado, ¿vale? Porque al final hemos dicho que tiene su periodo de atención es bastante bajo, ¿vale? Y ofrecer recursos que faciliten la organización y la autonomía en el aula. Veis que son cambios muy, muy pequeños y estamos ya incluyendo al alumno en la dinámica del día a día en el aula, que esto, bueno, no lleva mucho trabajo en sí, ¿no? Y luego, bueno, a nivel individual, me gusta esa pregunta, Carlos. A nivel individual, bueno, pues debemos desarrollar medidas específicas de acceso, ¿vale? Pues adaptar el tiempo y formato de las tareas, las evaluaciones, dar alternativas a la evaluación. Aquí tiene que ver mucho el modelo DUA, es muy, muy importante llevarlo a cabo cuando se presentan las necesidades. Marcar hitos de aprendizaje y trabajo diarios. ¿Para qué? Pues para no siempre estar, digamos, castigando lo que hace mal, sino vamos a marcarnos un pequeño hito tan sencillo como hacer un ejercicio, lo ha hecho, vamos a premiarle, esto al final, autoestima, confianza en sí mismo, ¿no? Vamos a ofrecer estrategias sensoriales para facilitar su trabajo. Pues oye, si el alumno tiene que estar, en vez de sentar en una silla, en una pelota de estas de pilates, como digo yo, o si tiene que tener unas cuerdas entre los barrotes para que se esté moviendo, o una bicicleta de estas, una pedalina, como decía mi abuelo, que en paz descanse, pues oye, al final él se está moviendo, pero puede mantener la clase, no altera el normal funcionamiento de la clase, el resto, ¿no? Bueno, promocionar una evaluación formativa, ¿vale? Esto siempre, y sobre todo buscar espacios de coordinación con la familia, ¿vale? Para que se implique en el alumno, ¿vale? Y darle orientaciones en casa, porque muchas veces la familia no se implica porque está desbordada. Y en ese momento, en el momento que llegas tú y le apoyas y le das esas herramientas, conseguimos conectar a la familia, ¿vale? En el aprendizaje suyo. Bueno, yo aquí lo que he propuesto es algo muy sencillito, similar a esto, ¿vale? Para que todos participéis, ¿vale? No hay nada que esté bien ni no hay nada que esté mal, porque luego todo esto que digamos aquí habría que llevarlo en contexto real, ver si funciona, evaluar si funciona o no, pero al final son pequeños cambios que quiero que tengáis en cuenta que podemos llevar a cabo todos y que al final pues cambian la manera en la que percibimos las necesidades, ¿no? Vamos a centrarnos en este caso práctico que dice que, bueno, que estamos en un centro de educación infantil y primaria en el curso de tercero y tenemos un alumno con altas capacidades que presenta conductas disruptivas, ¿vale? Como consecuencia de no encontrar motivación en los contenidos abordados en el aula. No es mi caso, pero muy similar a cuando yo era pequeño, ¿no? No se encuentra integrado con su grupo de iguales, en mi caso era sí, ¿vale? Y luego se requieren estrategias inclusivas para garantizar su plena inclusión y desarrollo en el centro. A partir de aquí, ¿qué necesidades tiene este alumno? Esto ya trabajo que pongo.
Ya por aquí, ¿vale? A ver, contesta. A ver, necesidad de recordar que era uno con altas capacidades, que no encuentra la motivación en el aula, que no se encuentra integrado con su grupo de iguales. Esto al final, bueno, pues nos da bastantes pistas. No es de miedo a colaborar y a compartir, porque esto ni está bien ni está mal. Esto es al final una manera de que todos aprendamos. ¿Cuáles son sus necesidades individuales? ¿Sí? Carmen, y conforme a lo abordado, ¿cuáles crees que serían? No venían preparados para que le pusiera tarea, ¿no? ¿Podemos contestar nosotros? También, ¿no? Para un dinamismo. Mira, ha contestado Carmen. Dice Carmen que lo primero, debemos intentar actuar sobre por qué tiene conducta disruptiva. Si se aburre en la clase. Vale, perfecto. Una buena decisión, ¿no? Irene también ha contestado, ¿eh? Dice, más oportunidades de colaborar y de investigar. Me gusta la palabra de investigar. Sí, sí, sí. ¿eh? Actividades grupales y de investigación sobre sus intereses vinculados a la materia. Sí, es la manera de, al final, de enganchar a uno con altas capacidades. Y a partir de ahí desarrollar, al final daros cuenta que el currículo como tal de su clase no va a tener problema para abordarlo, y al final, si partimos de sus intereses, podemos ir hilando con diferentes contenidos. Sonia dice, encontrar puntos comunes entre sus intereses personales y las competencias que tienen que adquirir. Eso es. Y también yo creo que algo que es muy interesante, desde sus intereses, ver cuáles se comparten con el resto de sus compañeros y empezar a hacer pequeños grupos, porque al final es un problema de habilidades sociales muchas veces en el que no saben encontrar espacios en los que compartir esos intereses comunes, vaya. Flexibilizar el aprendizaje de estrategias emocionales, ¿vale? Oportunidades de actividades adicionales con las que se pueda enriquecer. Totalmente de acuerdo, Laura. Y Elvira dice, algún reto difícil y trabajo colaborativo. Eso de reto difícil, sí, eso desarrollalo, Alberto. Pues a ver, al final, llevar a cabo al final, los alumnos con altas capacidades pierden la motivación como tal porque no encuentran dentro del currículo ordinario un reto o una motivación. Si tú a ellos les planteas una actividad por reto y además se lo vendes como tal, incluso puedes utilizar la gamificación para abordarlo, pues obviamente le vamos a enganchar porque va a ser la primera vez durante su etapa educativa en la que va a encontrar una motivación para hacer algo que le cueste un esfuerzo. Entonces, trabajar a partir de retos es muy interesante para él, incluso para el resto de los alumnos, al final un poco adaptado a las características de cada uno. Opciones de aprendizaje para que puedan hacer actividades que le interese y le desafíe, correcto, sí. Yo lanzo una pregunta. Por ejemplo, Alberto, y muchas veces el estudiante y las personas que están aquí presentes, que serán también egresados, ¿no? Profesores en activo y equipo de orientaciones, ¿no? Si una vez que hemos trabajado todo lo cooperativo, si una vez que hemos trabajado todos los retos, ¿el alta capacidad se sigue aburriendo o sigue teniendo una distorsión de esa realidad que le estamos ofreciendo? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Se te ocurre algo? Pues yo lo que siempre, porque vamos, lo veo con el caso de la alumna que he visto, que es al final, bueno, tiene muchos intereses, pero enriquecer en muchos sentidos a veces pues le lleva a aburrirse porque sus intereses van cambiando, ¿no? De manera constante, ¿no? Entonces, debemos ser capaces de estar con ellos, de escucharles sobre todo, porque hay mucha información que no te dan de manera verbal, pero sí por otros sentidos, sobre todo ser capaces de observar cuando se está aburriendo, porque
En el momento que se aburre una vez, yo lo veo o sea, el grupo que coordina altas capacidades, si se aburre una vez, puede que los pierdas ya para siempre, en ese sentido. Entonces, tienes que ser muy observador con ellos, escucharles, ser capaces de encontrar un punto, que te encuentren un punto común con el resto de sus compañeros para compartir. Yo creo que al final que tengan un rol principal en las clases a ellos les motiva mucho, que al final, bueno, pues oye, ya sabemos que curricularmente va a alcanzar todo lo de su curso, ¿no? Y además ahora con la nueva ley ya sabéis que no se puede dar contenido de un curso más ni nada de esto, ¿no? Que se debe flexibilizar, no sé, bueno, dicho esto, ¿qué podemos hacer? Pues utilizarle al final como un ayudante al profesor, que él sea el que transmita el contenido. ¿Para qué? Para al final que tenga un rol principal en el que, bueno, pues que se sienta protagonista, que esto incida de manera positiva en su autoestima y sea capaz de al final estar en el otro lado de la clase, pero dentro de la clase, ¿no? Importante eso que estás diciendo. Aquí tengo compañeros, por ejemplo, dice, Marco, ¿trabaja ese enriquecimiento curricular, ofrecerle mentoría y apoyo? Pues, mentoría, ¿no? Sí. Y apoyo emocional desde un punto de vista de actividades cooperativas. Me gusta la palabra de inteligencia emocional. Sí, ¿Qué papel juega eso? Pues al final las emociones son las que en nuestro día a día marcan nuestras acciones. O sea, al final que yo venga aquí triste o alegre va a determinar la manera en la que voy a darme una sesión. Entonces, en la que yo me enfrento al aprendizaje, si yo me enfrento desmotivado, triste y no tengo una persona que sea capaz de regularme emocionalmente o que me dé capacidades o herramientas para esa regulación emocional, pues estamos al final llevando pues, al fracaso escolar, porque al final desde la emoción somos capaces de educar, pero también desde la emoción puede ocurrir todo lo contrario. Entonces es muy importante que seamos capaces de darles unas herramientas para gestionar estas emociones y sobre todo para que ellos sean competentes emocionales, que sean capaces de identificar su propia emoción y a partir de ahí, bueno, pues empezar a trabajar. Fíjate, hay cosas interesantes que están ya saliendo, por fin. Es que le estaba costando escribir. Nada más. Rocío NL dice, entrevista con la familia y con el propio alumno, para conocer su opinión, para conocer qué les motiva desde su punto de vista, un poco lo que hemos hablado. Sí, la familia, ¿no? Al final es esencial y principal en este proceso. Carmen dice, fomentar su creatividad y la curiosidad, pero tenemos que tener presente que debe ser incluido en el aula. Esto es importante lo que ha dicho, ¿eh? Por lo que debemos mantener un equilibrio en todo el aula. Y junto con Carmen, Irene Eleta, que ha hecho la pregunta del millón, así lo ha catalogado, ¿no? Dice, ¿cómo haces inclusiva una clase cuando tienes altas capacidades que necesitan colaboración y TEA a los que les cuesta? O TDAH a los que les va bien diversidad de actividades, pero los TEA necesitan estructura y respuesta a los cambios, etcétera. Pues, buena pregunta, ¿eh? Bueno, no, es que es la pregunta del millón. Sí. Pues, a ver, yo sinceramente esto lo enmarco en que cada alumno tiene que tener sus propios hitos de aprendizaje y tenemos que dividir la clase en diferentes rincones. O sea, yo creo que al final es muy importante, sobre todo en la etapa de primaria, porque tenemos una etapa, un rincón para trabajar y un rincón para trabajar otro tipo de competencias. Y con esto, ¿qué podemos hacer? Pues facilitar que el alumno tenga que necesita más estructuración, esté en una parte más estructurada trabajando en un momento determinado y que luego pueda ir a los juegos. Y que el alumno que presenta altas capacidades y que necesita otro tipo de estructuración de aula, algo más dinámico y demás, pues esté en otra parte desarrollando su contenido. Al final es importante que en cada uno de nuestros alumnos seamos capaces de marcar sus hitos de aprendizaje, ¿vale? De esto se trata la individualización y que seamos capaces de adaptar la clase a toda la necesidad de nuestros alumnos. A veces resulta complicado como tal porque, bueno, cada vez más la diversidad está presente en el aula. O sea, no, al final no quiero quitar valor y dificultad a algo que lo tiene, ¿vale? Pero, bueno, al final los pequeños cambios del día a día y la práctica hace el maestro, ¿no? Al final, poco a poco, vamos viendo que en el momento que ya introducimos los primeros cambios, vemos que funciona y no funciona, ya todo va rodado, ¿no? Al final es un trabajo previo bastante grande, pero, bueno, una vez llevado a cabo, digamos que todo funciona. Por eso es muy importante pues, dividir la clase en rincones. Yo lo considero esencial, un rincón de trabajo, un rincón en el que juegue, un rincón en el que tenga un espacio para comunicarse y, bueno, pues aprovechar estos rincones para, al final, aquel que presenta unas características, una necesidad, en un momento está aprendiendo y en otro jugando y al revés. Fíjate que lo que dice en este caso Aida, dice, en casos como este veo necesario muchas veces el apoyo, ¿no? De un profesional externo como un terapeuta o terapeuta
profesionales, ¿no? Un experto que trabaje otro tipo de metodología dentro de un aula y fuera de la misma, ¿no? Porque al final muchas veces, y ahí le doy mi punto de vista, creo que es necesario entablar una conversación con un experto externo, pero que ese externo también tenga comunicación, ¿no? Una pregunta que te puedo lanzar como experto y, por supuesto, como orientador educativo, Alberto, ¿tienes caso en tu centro o un orientador tiene que tener esa viabilidad o tiene que tener ese acercamiento también con los otros externos de los que también trata? Sí, pues mira, te cuento. Mira, bueno, nosotros nos coordinamos al final con todas las asociaciones que trabajan con nuestros alumnos, con psicólogos, psiquiatras, logopedas, incluso con profesores particulares de ellos. Ayer mismo, vamos, hay una cosilla de alguna alumna que se ha encendido ahí una alarmilla y demás, y obviamente nosotros no nos podemos meter en la casa, pero bueno, a partir del profesor particular, pues abordamos este aspecto, ¿no? Nosotros tenemos plena coordinación con todos los profesionales que intervienen con nuestros alumnos y al final es esencial. ¿Por qué? Porque le ven en otro contexto y porque al final son especialistas de aspectos concretos que nosotros no somos capaces de abordar al final en el contexto educativo, porque no somos capaces de llegar o porque no tenemos la formación suficiente para ello. Nosotros al final no somos tampoco logopedas, por ejemplo. Muchos de nosotros no trabajamos la terapia ocupacional dentro del centro. Entonces, y al final eso es necesario que lo aborden otros especialistas, que lo hagan en otro tipo de contextos y que al final se comparta esta información. Porque unas pautas de actuación al final comunes van a determinar no el éxito con el alumno. Porque si todos remamos en la misma dirección, externos como internos dentro del centro, al final conseguimos lo que buscamos, que es que las necesidades del alumno pues se vayan reduciendo. Muchas gracias. Pilar dice trabajando metodologías activas, sí. Y Carmen decía, yo diría con el dúo, con grupo de trabajo, un poco lo que ha hablado de rincones. No sé si queréis decirle más algo a Alberto, comentar un poco más todo lo que, porque has dado una información crucial de todo lo que son las necesidades educativas especiales, los tipos, las características. Me ha gustado mucho el caso práctico, ¿no?, que ha creado para darle esa visibilidad a los equipos de orientación, que muchas veces lo tenemos ahí apartados, ¿no? Hay másteres tan importantes como el que en este caso tenemos, ¿no?, de trastornos de conducta, de necesidades educativas especiales, psicopedagogía, que eso en este caso nosotros UNIE estamos lanzando ya esa información porque son necesarios y muchas veces no es para ganar un punto en oposición, que también, ojo, pero también es por el contenido de trabajo y por esa información que necesitamos tener. Yo tengo un lema muy sencillo que es: todo maestro tiene que ser pedagogo, psicólogo y psicopedagogo, igual que cada uno de esos componentes y esos elementos profesionales tiene que ser maestro. Es decir, al final la educación es un mundo que es cíclico y que necesitamos aumentar, ¿no? Carmen dice, para la integración entre iguales yo haría un patio inclusivo y así poder incluirle, creo que has hablado antes, ¿no, Alberto? En el caso anterior, los patios inclusivos, bueno, nosotros también desarrollamos los patios inclusivos. ¿Cómo se hace? Pues mira, pues nosotros empezamos al final por la necesidad de nuestros alumnos de las aulas específicas TEA, ¿no? Pues para facilitarles al final un contexto de juego. Empezamos entre ellos, pero al final, al final el TEA está tan normalizado en nuestro centro que al final tuvimos que poner un límite, y eso que no nos gusta poner límites, porque nos venían alumnos de todos los cursos. Entonces, porque ahora yo no sé por qué los niños de hoy en día no tienen esa habilidad innata de ser capaces de jugar solos. Entonces, al final, esto nos lleva a plantear pues unos patios dinámicos para todos, ¿no? Los que llevamos de manera particular con nuestros alumnos, en el que se incluyen sus compañeros de clase, sin ningún tipo de etiqueta, y unos patios inclusivos para el resto de necesidades y de alumnos y para todo el centro como tal. Pues tenemos un espacio de juego, tenemos un espacio dedicado que se llama Createca, para que creen pues diferentes obras. Bueno, tenemos la juegateca, que tienen también espacio para jugar a juegos de mesa y demás. Luego la área deportiva, y bueno, digamos que van rotando durante la semana y hacemos liguillas. La Createca, por cada semana proponemos pues llega, imagina, San Patrick. Pues ese día en Createca tal, o hacemos un origami de no sé qué, y ahí van viendo, ¿no? Y vamos ofreciendo diferentes alternativas al patio tradicional y un poco saliéndonos también del fútbol, que nosotros no abandonamos el fútbol como tal, pero tenemos liguilla como tal, pero bueno, para dar alternativas a aquellos alumnos que no se encuentran dentro del grupo, claro, que juega al fútbol, ¿no? O que hace ese deporte, ¿no? Porque al final también hay que incluir los patios. Está bien, ¿no? Mira, fijaros lo que dice Rocío, que también me parece interesantísimo. Los integradores sociales, también es importante también dentro de esta figura, ¿no?, en los centros educativos. Y por último, Marta dice que
para trabajar las conductas disruptivas se puede crear la norma contra ellos y ellas en el aula y también implicarles en el proceso, ¿no? Muchas veces, por falta de tiempo, por falta también de costumbre, no implicamos en el procedimiento, en el proceso que elaboramos los profesores, los tutores, los orientadores laborales, orientadores educativos, el estudiante dentro, inclusive hasta la propia familia. Ahora cambia el concepto, ¿no? Ahora se está trabajando un poco más, ¿no? Sí. O el concepto sigue estando estancado. No, al final, por ejemplo, para crear, a mí me gusta mucho crear las normas de aula. Yo en Habilidades Sociales tenemos unas normas y las hemos creado entre todos. Porque al final yo creo que cuando algo lo creas entre todos, se basa, al final lo que favorece es que se cumpla. Porque si al final soy yo desde mi criterio y digo, bueno, pues en Habilidades Sociales no se puede, imaginar, esto es un ejemplo, no son así, pegar tal y no sé qué. No tiene ningún tipo de validez para ellos, pero si lo son ellos partícipes de este proceso de creación de normas, por ejemplo, en un aula, pues al final estamos favoreciendo que las normas salgan desde ellos y que ellos tengan esa concepción de dónde está el límite de que puedo sobrepasar o no en esa norma. ¿Y cómo crear una comunidad? Sí, básicamente. ¿No? Sí. Fijaros, para ir concluyendo, por favor, vamos a ir concluyendo porque la masterclass, pues como se está haciendo interesante, y aquí podemos estar 2 horas. Un apoyo más sobre los integradores, ¿vale? Porque me parece muy interesante su figura. Nosotros, como consecuencia de hacer un centro de atención preferente, tenemos 2 integradoras en el cole. Bien. Y aparte de intervenir en patios y en la dinámica del aula, también intervenir en comedor, porque también es muy importante dotar al alumno de herramientas para que sea autónomo en la comida, luego en los patios de comedor, y al final su labor pues es muy importante. Y el problema de los departamentos de orientación, nosotros es verdad que somos un grupo muy extenso, que pasamos de ser 3 a ser 9 en cosa de 4 o 5 años, por el alto número de alumnos con necesidades, pero es verdad que está muy visibilizado en muchos de los centros. Y al final, yo un poco lo que le digo siempre a mis alumnos es que, bueno, que nos tenemos que hacer notar dentro de la dinámica del centro, que nos vean los profesores como figuras de apoyo y no como aquellos que van a dar trabajo, porque muchas veces nos ven así, que esta ACI, esta no sé qué, esta, ¿no? Que somos una figura ya no solo para apoyar a nuestros alumnos, sino para al final todo el contexto educativo. Y bueno, yo creo que al final el papel que desempeñan integradores, PTs, AEs, orientadores, es al final la vida del centro, porque es al final el departamento en el que todo el mundo cabe, tanto toda la comunidad educativa, todas las familias, todos los alumnos, y al final, un poco como cierre yo ya de mi aportación, lo que quiero es que mi percepción sobre... ¡Ay! ¿Dónde está? Aquí. Mi percepción de aquí a unos años con esta nueva oleada y esta nueva sensibilización que existe, ¿no? entre los que serán nuevos docentes dentro de poco y orientadores, pues la escuela pasa a ser algo así. Que no tenga una estructura fija, que sea móvil, que los colores sean variopintos y es el mejor camino para alcanzar lo que todos buscamos, que al final que todos estén incluidos en la dinámica del aula. Así que nada, gracias a todos por escucharme y por la oportunidad. Muchas gracias, Alberto. Quédate aquí conmigo, que si no la cámara hay que ir al valor, ¿no? Yo que no soy hombre de cámara. No te preocupes, ya me lo como yo todo. Como veis, es un experto en la materia, es un experto de orientador educativo, es un experto de aula y sobre todo es un experto humano. ¿Por qué? Porque al final, si estamos intentando crear masterclass vivenciales, humanizadas y que la verdad esté aquí, nosotros desde el Departamento de Educación, desde una universidad, estamos intentando acercaros ese lema y acercaros esa visibilización de todos nuestros expertos. Gracias, Alberto, de verdad, de corazón. No por ser un profe mío de aquí del equipo nuestro, pero creo y merece la pena que un experto lo veáis desde cerca. Y sobre todo que lo vivenciéis, ¿no? Y yo creo que tú has trasladado todo tu arsenal vivencial y arsenal de trabajo laboral aquí a nosotros, a Unión Universidad, y de aquí te damos las gracias. Y a todos los participantes, que han sido muchísimos y en muchísimo tiempo conectados, por lo cual sé que tenéis vida social también y familiar. Así que nada, gracias a todos los que habéis podido entrar y aprender de los mejores. ¿Vale? Gracias.